Albert Einstein es recordado como el genio que revolucionó la ciencia, el creador de la teoría de la relatividad, el hombre que nos mostró que el universo se curva y que la energía y la materia son la misma cosa. Pero detrás de esa imagen del científico simpático con el cabello alborotado, se esconde una historia llena de contradicciones, de gloria científica y de culpa. ¿Qué tuvo que ver Einstein con la creación de la bomba atómica? Hoy te contaré su vida, sus logros y el oscuro vínculo que lo atormentó hasta el final. Albert nació en 1879, en Ulm, Alemania. No habló hasta los 4 años y muchos pensaban que tenía un retraso. Pero desde pequeño mostró una curiosidad insaciable. A los 5 años quedó fascinado con una brújula que su padre le mostró. ¿Cómo podía moverse la aguja sin que nada la tocara? Esa pregunta marcó toda su vida. ¿Qué fuerzas invisibles gobiernan el universo? Einstein estudió en el Politécnico de Zúrich, pero fue un estudiante rebelde. Cuestionaba a sus profesores, pensaba distinto. En 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, publicó 4 artículos que cambiaron la física para siempre. Sobre el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial y la famosa fórmula. Ese año pasó a la historia como el Annus Mirabilis, el año milagroso. En 1915, Einstein presentó la teoría de la relatividad general. El espacio y el tiempo no eran absolutos, sino que se curvaban con la gravedad. Una idea que transformó por completo nuestra visión del cosmos. En 1921 recibió el Premio Nobel, aunque curiosamente no por la relatividad, sino por explicar el efecto fotoeléctrico, base de la tecnología moderna como las células solares. Pero la historia de Einstein tiene un giro inesperado. En los años 30, huyó de la Alemania nazi y se instaló en Estados Unidos. En 1939, junto con otros científicos, firmó una carta dirigida al presidente de aquel entonces de los Estados Unidos, Roosevelt, advirtiendo que Alemania podría estar desarrollando una bomba nuclear y que Estados Unidos debía adelantarse. Esa carta fue una de las semillas del proyecto Manhattan, que terminó creando la primera bomba atómica. Paradójicamente, Einstein nunca participó en el proyecto ni trabajó directamente en armas nucleares. De hecho, siempre fue pacifista. Pero su famosa fórmula sirvió de base para entender cómo una pequeña cantidad de masa podía liberar una energía devastadora. Cuando en 1945 las bombas atómicas destruyeron Hiroshima y Nagasaki, Einstein se sintió culpable. Años después declaró: si hubiera sabido que los alemanes no lograrían construir la bomba, jamás habría firmado la carta. Einstein dedicó sus últimos años a la paz, a advertir sobre los peligros de la energía nuclear y a soñar con una teoría unificada que explicara todas las fuerzas del universo. Murió en 1955, dejando un legado inmenso. Hoy lo recordamos no solo como un científico, sino como un hombre que nos mostró que la curiosidad puede iluminar al mundo, pero también el conocimiento sin responsabilidad puede oscurecerlo. Einstein cambió la ciencia, pero también cargó con la sombra de la bomba atómica. ¿Crees que su legado es más luminoso que oscuro? Déjamelo en los comentarios y si te gustó esta historia,
Suscríbete y acompáñame para conocer la vida de más personajes que cambiaron el rumbo de la humanidad.